¿Qué tal, mis queridos amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este videoprograma aquí en Descubriendo la Verdad. Los misterios del lago Titicaca. Si ustedes ven en la internet, en YouTube, en ciertas páginas web, se dice que en el lago Titicaca hay una ciudad perdida. De hecho, hay una civilización que existió muchos años antes inclusive de los incas, de los quechuas, de los aymaras. Esta ciudad se encuentra, al parecer, debajo del lago Titicaca. Eso es lo que dicen muchos de ellos. Parece ser un mito, algo que no existe, o parece ser que es una realidad. Pero les voy a contar una historia que una persona de apellido Mamani se atrevió a contar hace unos 3 años atrás. Este hombre, originario de estas zonas del lago Titicaca, de apellido Mamani, se adentró en una de las famosas chincanas que se le conoce, o huecos, alrededor del lago Titicaca. Un hombre aproximadamente de unos 25 a 30 años, un hombre que quería un poco de explorar este lago, este lugar donde él había nacido, donde había visto siempre el lago desde niño. Así que, escuchando él mismo historias de los lugareños del lago Titicaca, que decían que debajo del lago existió una ciudad o una civilización perdida. Él hizo lo siguiente, porque él después lo contó. De hecho, pasaron un par de años hasta que él se animara a contar esta historia. Y él lo contó aproximadamente hace 3 años atrás. Él dijo lo siguiente: cierta mañana, mientras él estaba en su día de descanso de su trabajo, vio una de las famosas chincanas. Son unos huecos, aproximadamente unos 2 metros de diámetro, en la que no estaba visible a la vista. Él, un poquito subiendo un par de montañas en este lugar, tapado por unas piedras gigantes, encontró en medio de las piedras este hueco o esta chincana. Se mete él en esta chincana. Claro, desde afuera se podía ver un poco tétrico, oscuro. Quizás alguien no se atrevería a poder entrar en este hueco, en este lugar. Pero él se atrevió. Él se atrevió y él dice que tenía una pequeña linterna. Con eso se estaba alumbrando la zona para ver dónde se estaba adentrando en la chincana. Dice que él descendió unos 4 a 5 metros aproximadamente, y de repente él vio de que había como una especie de túnel a su mano derecha. Él se adentró por esa especie de túnel. Claro, la chincana, él menciona que alumbrando con la linterna seguía el hueco mucho más adentro, pero él decidió meterse o adentrarse por el lado derecho de este túnel. Él menciona que al ir adentrándose hacia el túnel, más allá, vio que no había peligro, siguió a gatas, gateando por esta zona. Mientras fue avanzando unos 20 metros, después de 20 metros, él dice de que empezó a escuchar unos ruidos bastante raros, bastante extraños. No eran ruidos, él dice, tétricos, ruidos para tener miedo. Sonaban más o menos como una especie de sonidos de pajaritos, de pájaros cuando están cantando, él menciona. Algo así era el sonido, aunque él no lo puede describir a la perfección como era. Pero bueno, como no le dio miedo, se siguió adentrando más allá 40, 50 metros. Y él dice que los sonidos se fueron haciendo más claros cada vez y un poquito más aumentados de volumen. Entonces, mientras él iba gateando, dice que más allá de los 60, 70 metros aproximadamente, el túnel se fue haciendo más alto, más grande, así que él ya no estaba gateando, sino que empezó a caminar por este sector, por esta chincana. Llegó a cierto punto del túnel y él dice que más o menos vio unos 5 túneles que estaban divididos, más o menos aproximadamente. La pregunta era: ¿para dónde voy?
Me voy por acá, me voy por aquí, por allá, por acá. ¿Cuál de los 5 tomo? Él decidió meterse o seguir por uno de los túneles. Ya no eran túneles, eran prácticamente porque él podía caminar, no estaba gateando en este lugar. Decidió meterse por uno de los túneles por lo siguiente. Él quería averiguar qué era ese sonido, que era como los pajaritos. Así que él, al escuchar que de cierto camino, de cierto túnel de uno de los 5, se escuchaba mucho más mejor el sonido de esos pajaritos, entonces empezó a meterse o ir caminando por este lugar. Él dice que cuando se estaba más o menos a otros 10, 15 metros, cuando había avanzado, empezó a ver una pequeña luz que venía. Claro, él se preguntaba, pero yo estoy debajo de la tierra, ¿de dónde viene esta luz? Y él sabía que, claro, estaba debajo del lago Titicaca, proximidad. Entonces, lo que él hizo fue seguir caminando, y al aproximarse más, vio que la luz se hacía más resplandeciente, la luz emitía más luz, obviamente. Él dice de que pues empezó a sentir un poco más de frío en esta zona, en este lugar. Fue adentrándose y encontró unas piedras muy raras. Él dice porque estas piedras parecían que tenían una luz propia. En realidad lo que él estaba viendo era lo que estas piedras emitían, esta propia luz. Él no se explica cómo, claro, porque nunca ha visto eso en la tierra, pero la luz que él estaba viendo desde lejos era lo que estas piedras estaban emitiendo. Bueno, de un lado de las piedras había una pequeña abertura. Él pasó la abertura. Lo que vio fue un bosque bastante grande. Un bosque que prácticamente lo dejó asombrado y, como se dice en algunos lugares, con la boca abierta. Porque en este bosque él observaba, habían animales que él nunca había visto, animales muy raros, animales que en cierto modo le dio miedo, animales que algunos volaban, él dice, por el bosque, otros se arrastraban, y bueno, cosas que él no había visto aquí en la tierra, ¿no? Sino ahí abajo empezó a ver esto. Pero él llegó a pensar lo siguiente: yo estoy debajo del lago Titicaca. ¿Cómo es posible que hay un bosque aquí abajo del lago Titicaca? Lo que él hizo es que fue un poquito alumbrando con la linterna, se metió un poco más hacia adentro y fue observando que había también luz. Las piedras emitían luz. Había muchas piedras en este bosque. Fue caminando un poco más allá, hacia adentro, y se encontró con algo interesante. Una ciudad. ¿Sería la ciudad perdida de que hablan muchas personas que está debajo del lago Titicaca? Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que este hombre encontró una ciudad. Él dice que las casas en esta ciudad eran un poco diferentes de lo que se conoce actualmente, de lo que vemos en la realidad. Claro, y para aquella época, que fue antes de los incas, son casas bastante raras, él dice. Bueno, eran casas de piedra laja, más o menos, como él menciona, es decir, piedras como si hubieran sido cortadas las piedras y así hubieran armado las paredes. Pero lo que observó también es que estas casas tenían algo fuera de lo común. Eran casas muy grandes. Claro, él decía, para una persona común y corriente, parecían prácticamente edificios estas casas. Y él dijo de que probablemente esta zona lo habitaron gigantes. ¿Por qué? Porque para él, para su tamaño, no era algo normal. De hecho, él se sentía muy pequeño en este lugar. Esto fue lo que encontró este señor de apellido Mamani. Se dice él que, pues, después de salir de este lugar, de esta zona, no pudo sacar fotografías de la zona. Él menciona lo interesante, debido a que aunque él tenía un dispositivo para poder tomar fotografías, pero se le acabó la batería, no pudo tomar fotografías.
Lo único que hizo fue este hombre salir de esta cueva, de este lugar, volvió nuevamente a la superficie, a la tierra, y pues al inicio él no quiso contar nada de lo que había vivido. De hecho, la historia dice que él se perdió prácticamente todo un día. Él dice que aproximadamente tipo 8 de la mañana se adentró en esta cueva, en esta chincana, y salió tipo 6 de la tarde, cuando ya el sol estaba bajando, cuando ya el sol se estaba escondiendo. Pasaron algunos días, él no dijo nada. Después de ciertos días, él se atrevió a contar lo que había visto a uno de sus amigos. Uno de sus amigos no le creyó al inicio, pero otro sí. Así que ellos intentaron ir nuevamente a este lugar. Le dijo, bueno, te voy a creer, pero lo tengo que ver para poder creerlo. Así que se adentraron nuevamente a esta chincana, a este lugar, y él dice que cuando llegaron a la zona donde habían 5 túneles diferentes, se perdieron. No sabían por cuál de ellos ir. De hecho, pues al no saber por cuál de ellos ir, porque estaba un poco perdido la primera persona que había entrado ahí, decidieron entrar en uno de ellos. Prácticamente caminaron, dice él, aproximadamente 1 hora, y durante esta hora volvieron a llegar al mismo punto donde habían empezado. Era más o menos como un círculo el camino. Hicieron lo mismo con los otros caminos. Tuvieron casi 5 o 6 horas debajo de la tierra. Pero él dice, este señor de apellido Mamani, que no lograron encontrar nuevamente, o no logró encontrar él nuevamente la ciudad perdida a la que había ido en el primer túnel. Claro, el amigo no le creyó, simplemente no vio nada, volvieron a salir del túnel, y pues esta historia se quedó ahí. Este señor de apellido Mamani escribió pues esta historia y la dejó escrita, al parecer, en una biblioteca del lugar, en una biblioteca de la zona. Una de las personas que fue a la biblioteca encontró esta carta, esta historia escrita, y es por eso que se animó a poder sacarla a la luz y contarla. No sabemos si este Mamani, este señor, habrá encontrado la ciudad perdida que está en el debajo del lago Titicaca. En realidad, júzguenlo ustedes mismos, si esta historia es real, o es un mito, o una leyenda. Lo cierto es que en la Tierra encontramos muchas leyendas de muchas cosas que las personas han visto, han escuchado, o creen que existen. Así que, si este señor de apellido Mamani encontró o no la ciudad perdida que está debajo del lago Titicaca, no lo sabemos. Lo cierto es que él contó esta historia, y esta historia quedó ahí. Nadie le puede creer. No sabemos si después él volvió a ir a esta chincana, a este túnel, para poder ver qué pasó cuando él fue con su amigo. Lo cierto es que lo dejamos ahí. Ustedes mismos júzguenlo. Y esto ha sido todo en este videoprograma aquí en Descubriendo la Verdad.